Muy bien, buenas noches. Qué emocionados estamos. Esta es la temporada 1, el capítulo 1 de Café en Caldero. Nuestro primer podcast, si así se dice. Bien, ¿cierto? Sí. Estamos aquí su anfitrión César. Por favor, vamos. Estamos junto a Viviana, nuestra bruja adolescente. Nos acompaña también Catalina por acá. Muchas gracias. Estrella. Sí, fantástico. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de un temazo. Vamos a hablar de el tarot. Maravilloso. Ay, me encanta el tarot. Sí. Para mí es un misterio. Yo como ingeniero, la verdad, muy objetivo, muy concreto. El tarot está lleno de misterios, lleno de incertidumbre. Así que para mí va a ser muy interesante el capítulo de esta noche. Así que, ¿qué te parece, Viviana, si comenzamos? Pero por supuesto, pues lo que quieras. Mira, lo primero que se me viene a la mente, como pregunta, yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, es ¿qué es el tarot? ¿Cómo podríamos definir qué es el tarot? Voy a tratar de hacer una definición bien, lo más clara, corta, concreta posible, porque es una cosa muy grande el tarot. De manera física podemos decir de que se trata de un grupo de cartas, específicamente 78 cartas, que tienen muchos símbolos en ella y están divididas en arcanos mayores, arcanos de la corte y arcanos menores. Yo las he visto, generalmente es un lote pero muy grueso, un manojo de cartas bien nutrido. No sabía que eran tantas cartas. 78 cartas. Wow. Uno ve a veces en televisión cuando se ve una gitana tirando cartas, ¿no? Sobre una mesa con distintas figuras, con distintos símbolos, pero no se ven tantas cartas. No sabía que eran tantas. Sí, son hartas cartas. Lo que pasa es que va a depender de cómo se hagan las lecturas. Porque hay diferentes tipos de lecturas o de frases que se arman según la pregunta, en fin, y esas son las que finalmente se van ocupando. Entonces, decías tú que el tarot es un grupo de 78 cartas. Sí. ¿Ya? ¿Qué más caracteriza o define el tarot? El tarot, nos empezamos a relacionar con el tarot y con la palabra arcano. La palabra arcano significa secreto. Esto te da a entender o te invita a ir por conocer, descubrir, develar ese secreto. Cada carta encierra una información que, si bien tiene una concepción general, una idea general, también tiene mucho que decirle a cada persona. Entonces es un secreto tuyo desde el momento en que te empiezas a relacionar con él. Qué bonito, fíjate, porque seguro que me dices, el tarot sería un grupo de cartas, de 78 cartas, entonces me voy a olvidar más de ese número, que nos sirve para develar, para descubrir secretos. Sí. ¿Qué tipo de secretos nos permitiría develar el tarot? En el tarot existe una concepción sobre, y que es de lo que trata, habla de 4 mundos. 4 mundos que son en los que se mueve el hombre, que es el mundo espiritual, el mundo material, el mundo emocional y el mundo sexual creativo. En base a esto, Ese me gustó. el último es... Detalla un poco más el último. Después vamos a ir al punto, vamos a hacer un podcast específico de ese tema. Ya. Pero dale no. Entonces, cada uno de estos mundos son los que influyen en la existencia de cada persona, de todos nosotros, de distintas formas, y es los que, al conjugarse de diferentes maneras, van dando origen y tránsito también a nuestras vivencias. Se van combinando. Cada carta tiene un poco de cada mundo. ¿Cómo se representan estos mundos en las cartas? A través de animales y a través de colores. Es básicamente eso lo que se va jugando. Las cartas tienen, como te digo, un significado en sí, pero a medida que se van combinando, van diciéndonos diferentes cosas. Qué interesante. Después vamos a ver un poquito más en detalle algunas de las cartas más
características del tarot, ¿cierto? Porque Ay, yo sí, me la acuerdo... muerte. Sí, La yo- muerte, eso, eso. uno cree que se va a morir. Hay una carta que parece una calavera, así, un esqueleto, ¿no? Más bien, sí. la carta de la muerte. Hay otra que parece como un bufón, Sí, ¿no? claro, ese es el Lemat, ese es el Lemat. el loco. ¿Se podría decir entonces que el tarot se usa para descubrir secretos? Absolutamente, descubrir secretos propios, y la gracia es que el tarot funciona como un efecto espejo. Entonces uno se mira en la carta, uno se logra mirar en el arcano, de ahí viene la definición de que sea también un tarot terapéutico, más que predictivo. Yo me voy a ir mirando, va a ir revelando aspectos de mí que yo no logro ver a simple vista. Mira, qué interesante, porque hay una visión también que el tarot nos permite como una herramienta bajar información de la red. Exacto. ¿No? Siempre se habla de que hay una red universal, una como una visión matriz. holística, Exacto. ¿cierto? Sí. Donde solo algunos pueden tener acceso a bajar partes de información de la red que permiten dar saltos cuánticos de tiempo en tiempo, ¿cierto? Que nos permiten evolucionar desde el punto de vista más espiritual, ¿no? Sé que es más complejo que eso, pero Sí, claro. parafraseándolo de una forma un poquito más simple. ¿El tarot nos permitiría entonces descargar algún tipo de información de la red? Absolutamente, se descarga información de la nube. La persona que está en contacto con el tarot, que lee las cartas a otra persona, hace las veces de un canalizador de información. Entonces aprende el significado de cada carta, la combinación, el significado de las combinaciones, pero además su propia actitud es la actitud de canal, de querer que lo que veas, lo que logres interpretar, lo que te aparezca, tenga relación con el conocimiento efectivo que necesitas transmitirle al otro. Uno se vuelve un canal, pero todos podemos, y de hecho tenemos esa facultad, no es algo eso te iba a preguntar. restrictivo. ¿Podría yo, por ejemplo, con mi formación rigurosa, científica, técnica, podría yo aprender a ver el tarot? Absolutamente, y lo hermoso de este cuento es que así como habemos seres humanos distintos, cada uno de nosotros le imprime a la lectura, a esa información, nuestro propio sello. Entonces tú, con tu formación científica y todo esto, tu forma de expresarlo y de transmitirlo va a tener también ese sello de agua tuyo propiamente. Alguien que sea más artístico le dará ese otro color, alguien que sea, no sé, más meditativo le dará otro color. Es la gracia de cada uno de nosotros, por eso lo tenemos todos, porque la realidad nos necesita a todos. Wow, me sorprendiste. Yo pensé que la verdad es que estaba perdido, que no podía acceder a descargar información de la red más que de forma lógica. Los invitamos a quienes estén escuchando a que vayan al Instagram de Viviana, Vivi-Endo, viviendo, y dejen ahí sus mensajes o sus preguntas. ¿Qué les gustaría saber del tarot? Y lo podemos ver más adelante y si alcanzamos en este mismo bloque. Sigamos avanzando. ¿Hay diferentes tipos de tarot? Sí, hay muchos tipos de tarot. Yo he visto unos tarot que tienen, por ejemplo, figuras egipcias, ¿no? Que los encuentro muy, muy bonitos, pero ¿es una cuestión artística o son tipos distintos de tarot? Hay tipos distintos de tarot, pero siguen el mismo patrón, o sea, hablan de los mismos arcanos, de las mismas etapas de cada ser humano que transita desde que llega al mundo hasta que se va, desde las crisis existenciales que puede tener, desde los saltos al vacío que le pide también en algún momento, que te pide la vida. Todos hablan de lo mismo con un lenguaje diferente. Hay unos que son mucho más antiguos que otros y hay otros que se han ido inventando ahora de forma muy moderna. X caballero, no sé, pues encontró que el tarot de Marsella le complicaba que no fuera de, por ejemplo, formas tan perfectas, y decidió hacer unos dibujos de los mismos arcanos, pero más artísticos, más, ¿cómo se dice? Como más realistas. Una cosa así. El tarot de Marsella, por otro lado, llega a ser medio surrealista y tiene algunos detalles que podríamos hablar que parece que no estuviesen bien hechos, pero a eso se le llama punto focal.
Entonces todas esas cosas que yo veo y que en una mano el mago, no sé, parece que tuviera 6 dedos, eso quedó mal hecho. No, eso es para que tú te fijes en ese punto y desde ahí empieza a hablarte la carta. Wow, parece ser un tema bastante complicado, hay muchos detalles. Con 6 dedos no se me hubiese ocurrido darle ninguna lectura. Yo hubiese dicho todo esto mal hecho. Sí, yo también. No, amigos, O es son 5, alienígena. son solo 5. O es Tarot algo así. alien. Claro, sí. Además del lenguaje propiamente tal, de la forma de los arcanos, de la imagen, están los colores, que también es parte del lenguaje del tarot, los números que se ocupan, y cada detalle, cada raya, cada punto, cada cuadrado tiene una razón de ser. Si en una carta yo encuentro el nombre y 5 rayas, yo puedo inferir o puedo especular, en realidad puedo tomar esa información, ni siquiera especular, tomo ese 5 y digo, ¿qué carta es el 5? Me está pidiendo que revise la carta 5, que es la del Papa, y empiezas a relacionar una cosa con otra. Es mucho el lenguaje, es muy interesante. Los mismos números de las cartas, porque hay arcanos que tienen nombre y no número, y porque hay arcanos que tienen número y no nombre. Wow. No, realmente se necesita más de una sesión para aprender del tarot. Qué interesante. ¿Y qué tan antiguo es el tarot? ¿Hay evidencia de que el tarot es, no sé, del tiempo de los egipcios o más antiguo tal vez? ¿Se sigue una línea temporal de dónde partió, de cómo evolucionó el tarot? Se ha tratado se ha investigado mucho al respecto. Hay muchas teorías que dicen que este tarot, el egipcio, por ejemplo, vendría de los egipcios y que sería como parte del libro de Tot, o estaría llamado así por el libro de Tot. Sin embargo, la cultura egipcia no estilaba, comunicarse a través de las cartas, no es algo propiamente tal de los egipcios. Entonces se presume que, porque esto sí es una especulación, se presume de que esto se hizo después con ciertos símbolos egipcios. El asunto es que de todos los que hay evidencia de que el más antiguo sería el tarot de Marsella. Se dice que pudiese tener unos 300 a 800 años de antigüedad incluso. ¡Wow! Sí. Muy antiguo. O sea, es tal vez recomendable para quien se inicia en el tarot partir con el tarot de Marsella para ir a las bases, ¿no? Como el padre de La verdad es que por lo menos yo por esa razón decidí estudiar el de Marsella, con todo el respeto que me merecen todas las otras barajas, las cartas, las cartas del señor 8 o las que sean, mucho respeto, pero quise precisamente ir a lo que se consideraba como la base de, y por eso aprendí el de Marsella. No, qué interesante. Estamos aquí en Café en Caldero, temporada 1, capítulo 1, hablando de tarot. Recuerden el Instagram Vivi_Endo para sus mensajes. Vamos a las cartas del tarot. Son muchas cartas, yo sé, pero veamos unos 2 o 3 ejemplos para un poquito poner en contexto. ¿Qué significan las cartas del tarot? ¿Qué significan algunas cartas concretas, no? Estamos aquí con nuestra gata mágica. Tiene muchas ganas de hablar. Tiene muchas ganas de hablar, ya le vamos a preguntar pronto. Si escuchan un miau por ahí, no es efecto de sonido. No es que estés solista jugando. ¿Qué significan las cartas del tarot? Y, por ejemplo, un par de cartas que sean como emblemáticas la muerte. ti. La clásica carta de la muerte, en realidad se le llama el arcano sin nombre. Esa es una de las cartas, es la carta que solo tiene número, el número 13, y no tiene nombre. ¿Qué significa? Claro, tiene que ver con la muerte, pero no necesariamente con una muerte física, ni con la muerte física de alguien. En esta carta aparece este señor muy delgado, con una guadaña, caminando sobre un suelo negro,
y cortando brazos, piernas, cabeza. Digamos que no es una cosa con la que tú vayas a dormir muy tranquilo si te aparece y no sabes esto. Pero habla de transformaciones profundas. Este arcano sin nombre actúa en nuestro inconsciente. Todas las cartas del tarot nos dan el lenguaje de nuestro inconsciente, que es a través de los símbolos, como en los sueños. Esa es una de las gracias. Entonces nuestro inconsciente el que se comunica a través de él, se hace consciente. En la carta del arcano sin nombre, esto es lo que ocurre. Hay periodos muy difíciles, de mucha crisis, en los que uno realmente siente que se te viene, por ejemplo, todo abajo y que experimentas una pseudo muerte, y es precisamente eso lo que ocurre, y de eso es lo que te habla, que está trabajando en el inconsciente, podando lo que ya no necesitas para poder volver a nacer. O sea, si me veo el tarot y me sale esa carta, no necesariamente tengo que... No, correr no, correr, ni contratar entrar seguro en de vida, pánico. no. Dejar el que testamento hecho. Claro, no es necesario, Ok, no ok, necesariamente. ok. Qué bueno. Ok. ¿Qué otra carta emblemática, por ejemplo, hay en el tarot? Otra carta que también gusta mucho es la carta del llamado loco. La carta del loco es la carta que está sin número. Esa carta se le dice Lemat, ese es su nombre, que significa mástil. ¿Y de qué me habla? Me habla de un señor vestido de bufón que va al parecer por la vida con un animalito atrás que parece que lo empuja o lo sigue, va muy despreocupado con un palito así como onda del Chavo del Ocho, que lleva unas cositas, caminando hacia cualquier lado sin preocuparse. Entonces la carta del loco, ¿a qué va? Va a que es una carta que tiene demasiada energía, representa la energía de lo invisible que hace posible y incrementa la fuerza y la potencia de lo posible. O sea, por ejemplo, aparece, no sé, especulemos, una carta que signifique negocio, y al lado izquierdo, por ejemplo, aparece esta carta del loco. Yo puedo leer de esta manera de que este negocio tiene toda la fuerza para salir adelante, tiene todo lo que se necesita. Eso es lo que hace, potenciar a la carta que viene a continuación. Sin embargo, cuando se aleja de la carta, su lenguaje, su mensaje es que precisamente retira de ese evento, de esa situación, sus energías para dirigirla a otro lugar. El loco va a cualquier parte. El loco aparece en cualquier lado y no tiene números porque está previo a la existencia. Perfecto. Wow, qué interesante. Qué profundo. Si, por ejemplo, me saliera la carta de la muerte primero, ¿cómo se llamaba la carta de la muerte? El arcano 13. El arcano 13, y después me saliera la carta del loco, así pegadito a la izquierda. ¿Qué interpretación podría dar? Por ejemplo, tú dices primero el arcano sin nombre y después el loco, ¿o al revés? Puede ser al revés. Al revés, entonces primero el loco, después el arcano sin nombre. Ajá. Ya, ¿qué puedo interpretar? A todo esto, cada carta tiene varios posibles significados. Entonces, ¿de qué va a ir cambiando esto? Del contexto y de la pregunta, y por supuesto de la combinación que exista. Si yo tengo acá a la carta del mástil o el loco, y a continuación era la del arcano 13, bueno, esa, puedo leer de que el proceso que se viene de transformación profunda que representa la carta del arcano 13 va a ser intenso, muy potente. Al revés, si tengo la carta del arcano 13 primero y a continuación la del loco o la del mástil, que se llama, puedo entender de que ya este proceso de transformación profunda, dolorosa, incómoda, y todo lo que tiene esto de que te estén cortando piernas, cabeza y todo, ya ha ido pasando. Ya va como asentándose, ya se va calmando. Pasó lo peor. Exacto, pasó lo peor. Wow, qué interesante, la verdad que se pone cada vez más profundo, ¿no? Para ir un poquito a algo no tan profundo, quiero tocar el tema de cómo se dan las cartas, ¿no? Yo nunca había visto el tarot, ¿no? Entonces veo que las cartas las baraja. ¿Quién las baraja? Las baraja la persona que ve el tarot, las baraja la persona a la que le ven el tarot. ¿Cuántas cartas se ponen sobre la mesa? ¿Cómo es esa mecánica y qué significa? Hay diferentes formas de hacerlo. De hecho,
por lo menos la maestra de la que yo aprendí, ella barajaba las cartas, no como si estuviera jugando póker, precisamente, sino que muy lentamente, una encima de la otra, así despacito, de manera calmada, las barajaba ella. Después se extendía a modo de abanico invertido todas las cartas posibles y le pedía, ella con su mano derecha sosteniendo todas las cartas, le pedía al consultante que con la mano izquierda tomara, por ejemplo, 3 cartas. Si es que la lectura, la frase que se iba a hacer era de 3 cartas, porque también hay frases mucho más largas que requieren más cartas en la mesa, en fin. Hay otros que piden que el consultante sea el que baraje las cartas, o que el consultante sea, después de que de que el tarotista baraja las cartas, la persona las toma y las hace como corta, como que hace 2 montoncitos. Okay. Y uno después toma un montoncito X y se empieza a repartir las cartas. Hay muchas maneras de hacerlo, la verdad es que eso queda como también a modo intuitivo. Pero es una intuición que se va desarrollando con entrenamiento, con práctica. Sí. Y con algunos ejemplos bases, ¿no? No es una mera maña. Eso, de quien tú aprendes finalmente. Sí, claro. Qué interesante. ¿Y qué puede hacer el tarot por mí, por ejemplo? ¿Para qué me podría servir? Perdón la funcionalidad, pero esta deformación, esa deformación profesional. Dice, voy a ir a verme el tarot, ¿qué podría hacer? Porque uno dice, bueno, el tarot puedo ver el futuro, puedo ver lo que va a pasar, en términos realistas, en términos concretos, ¿qué expectativas tengo del tarot? ¿Qué puedo hacer por mí? El tarot es una ilustración de las circunstancias más próximas a tu realidad o de las posibilidades más cercanas a la experiencia que tú estás teniendo en este momento. Es por eso que las cartas del tarot representan como el ciclo de la vida de una persona desde la cuna a la tumba. Exactamente. Perfecto. Y eso implica los viajes internos, las luchas o batallas internas y las externas también, que en el fondo está todo unido y todo juntito. Ahora, ¿qué hace el tarot por mí? ¿Qué puede hacer? Al tarot uno le puede preguntar cualquier cosa. ¿Qué es importante? Tener claro lo que vas a preguntar. Y ojalá de una a una pregunta para que también la respuesta sea clara. Claro, puedo ir a una sesión de tarot y querer que me respondan, no sé, 20 cosas de la vida, de negocios, del amor. ¿Es recomendable o es mejor enfocarse en unas pocas? Es que puedes hacerlo, pero teniendo en cuenta que eso va a ser de un buen rato y que a cada pregunta va a corresponder una lectura. Después de nuevo barajar, de nuevo de nuevo concentrarte, otra lectura, de nuevo a medida que vayas haciendo las preguntas que quieras hacer. O sea, si entiendo bien, una lectura de tarot, que es este proceso de barajar las cartas, entregar, interpretar, es para una pregunta. Y sí, a veces aparece en las cartas en las frases que estás haciendo, puede que te aparezca la respuesta a más de alguna pregunta o el complemento a alguna respuesta que tuviste. Tienes que estar abierto entonces a que pueda haber un poco una conexión entre eventos. Sí, es como lo que vaya ocurriendo, lo que vayas sintiendo, lo que vayas viendo e interpretando. Entonces te puede orientar. También orientarte en base a situaciones externas de tu vida habitual y en base a circunstancias internas. El adivinar o no, el tarot, bueno, hay personas que tienen ese don de la clarividencia y lo practican o lo ponen al servicio de otros de diferentes formas, leyendo las manos, con distintas mancias. ¿Mancias? ¿Qué significa mancia? Mancias, que puede ser cartomancia, puede ser distintas formas de adivinación. Exacto, de adivinación. Okay. Entonces hay personas que sí tienen esto muy muy desarrollado y lo ven de manera diferente, pero eso no implica ni le resta valor a quienes no necesariamente ven el futuro, pero sí logran leerlo. A veces se te da la información en relación a algo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, a mí me han preguntado, mi marido está en el hospital con COVID.
quiero saber si va a empeorar o no. Pregunté. No va a empeorar, se va a quedar en ese servicio, ya. Y me pregunta mi amiga de nuevo, ¿cuánto tiempo va a estar hospitalizado? Entonces, ¿cuánto tiempo es ya pensar en algo que está ocurriendo, que no ha ocurrido, que va a ocurrir? Entonces pregunto y a veces se me da la opción de ver esta respuesta. Le dije 2 semanas. Estuvo 2 semanas. Porque me apareció la información de 2 semanas. Porque incluye números, incluye colores, todo. Incluye figuras. Sí, hay veces que te da la respuesta desde el número, hay veces que te da la respuesta desde la forma. Siempre es un todo, pero hay algo que sobresale. ¿Hay veces que las respuestas son más concretas que otras? Sí, pudiera ser que son más concretas, pero ahí uno, cuando ya es ideal que sea concreto. Si la pregunta es concreta, por lo general la respuesta es concreta. Ya. Si la pregunta es un poco más abstracta, también suele ser un poco más de la misma naturaleza la respuesta. Ya. Genial, para nuestros auditores de Café en Caldero, entonces tengan presente, si se van a ver el tarot, tengan mucha claridad respecto de qué es lo que van a preguntar, ojalá una o pocas preguntas, dependiendo del caso, y como dice Viviana, es una guía, ¿no? Sí, No, claro. no es para ver el futuro, a menos que sea un tipo de persona distinta, ¿no? Bien concreto. Para que no se dé tanta vuelta al tarot, para que vaya al hueso. Sí, al hueso, exactamente. La vida es como dinámica, ¿no? Y a veces, bueno, uno habla del efecto mariposa y de varias teorías al respecto. ¿Se equivoca el tarot? El tarot no se equivoca. No se equivoca. ¿Y por qué cuando la gente de repente va al tarot y pregunta algo y le dicen, no sé, me voy a casar con Pedro? Y sí, te vas a casar con Pedro. Y después por X motivo no se casa con Pedro. ¿Qué pasó ahí? Ya, ahí es muy probable que hasta ese momento que tú preguntaste si te ibas a casar con Pedro, tu sentimiento, tu querer o tu duda inmensa, tu energía, estaba centrada en esa pregunta. Por lo tanto, hay conexión con todo. En eso, la persona, el tarotista, preguntó y a la red le llegó esa información. Sí, así como está esta señorita el día de hoy, lo que se ve es que se casa con Pedro. Al día de hoy. Pero Ya. si esa señorita al día siguiente, está con confusiones, o no sabe qué es lo que le pasa. Apareció Juan. O apareció Juan, o te pueden pasar un sinfín de cosas. Entonces es una descripción del escenario, de tu escenario existencial, de posibilidades en ese momento. Hay cosas que pueden mantenerse, pero también hay muchas cosas que pueden cambiar. O sea, como la vida es tan dinámica, Exacto. lo recomendable es ir de manera sistemática Sí. o a lo mejor recurrente consultando el tarot. He escuchado el término y me parece muy interesante, tarot terapéutico. ¿Qué significa? ¿Es otro tipo Como que de tarot? ¿Es como una terapia? ¿Es un ¿Es tratamiento? un tratamiento? ¿Me eximo del psicólogo? ¿Qué es el tarot terapéutico? El Viviana? tarot terapéutico es como la esencia misma del tarot. El tarot, yo siento y muchos sentimos que llegó a nosotros esta herramienta para ayudarnos a mirarnos por dentro. Y como el reflejo de lo externo es lo interno, podemos alterar o cambiar realidades desde el cambio que tengo yo desde mí. Entonces el tarot me puede decir, estás, no sé, o tu profunda tristeza está en el pasado y por eso no puedes avanzar. Ten presente que sería importante que tú esta dificultad de tal tipo pudieses, hace sugerencias para que te vayas destrabando, para que vayas creciendo, para que vayas evolucionando. Lo que me estás diciendo entonces es que el tarot lo podría usar como una herramienta de crecimiento personal. Es una herramienta de crecimiento personal. Eso es. Es como un espejito. Exacto. Es un espejito. Es interesante porque si lo usas como una herramienta de crecimiento personal, te puede ayudar a alcanzar finalmente la felicidad, ¿no? Absolutamente, Es sí. como el objetivo clásico, Sí. ¿no? Estamos aquí para ser felices. Como Todos queremos ser felices. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Entonces uno puede preguntar, ¿y qué me falta para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer? Ok, preguntemos. Y ahí vamos viendo. El crecimiento personal es muy amplio, ¿no? Sí, claro. Empieza con conocerse
a uno mismo, en descubrirse a uno mismo, en aceptarse a uno mismo. En todos esos temas el tarot te puede ayudar entonces. Sí, claro, lo que para cualquier forma o método que uno utilice para este crecimiento personal, algo que por lo menos humildemente yo considero que es fundamental para lo que sea, es procurar tener contigo una honestidad bruta o una honestidad brutal, porque uno puede hacerle eso a todo el mundo, pero a uno no. Entonces, si yo digo, no sé, no soy envidioso yo, porque eso no se hace, no, pero sé que por dentro estoy pero tiñosa, pero no lo reconozco porque es feo, porque no se hace, porque eso no corresponde. No, reconozco que soy envidiosa, sí, soy envidiosa. Ya, ¿qué me está diciendo la envidia ahí? ¿Qué me dice el tarot en relación a eso? ¿Cómo puedo procesarlo para trascenderlo? No para meterlo debajo de la alfombra. Esa es la idea. Wow, qué profundo. Fíjate, de partir con un tema que parece tan superfluo en una primera mirada, llegar a conocerlo, a entenderlo, que el objetivo finalmente de este capítulo 1 de la temporada 1 de Café en Caldero, me parece increíble. El Instagram Vivi_Endo, ¿está bien? Viviendo. Sí. Sería... ¿Qué es viviendo? Viviendo es vivir, como endo hace alusión al adentro, es vivir desde el interior. Esa es la idea del mensaje del sitio. No, maravilloso. Así que Precioso. los mensajes para Viviana directamente desde el Instagram Vivi_Endo, viviendo. Maravilloso. ¿Y cómo puedo saber más del tarot, Viviana? Ajá, es que yo les voy a preparar un taller precioso. La idea es hacer 3 talleres. Como curso sería Nuestro gato mágico. muy, sí, él Ay, está de le dio- acuerdo. sí, está- Me dio la encantó. bendición, sí. El tarot, como es muy extenso hacerlo, en un curso también es muy extenso. Entonces, ¿qué pienso hacer? Dividirlo en 3 partes. Nociones primero, arcanos mayores, en otro taller, repasar estas nociones del tarot y seguir con los arcanos de la corte, y en el tercer taller lo mismo, repasar las bases del tarot y terminar con los arcanos menores. ¿Dónde podemos encontrar esa información, Viviana, para los que estén interesados de saber qué y cuándo van a ser estos talleres, de qué se va a tratar, cuál va a ser el contenido? Maravillosamente va a estar ahí en mi Instagram, precioso. Vivi_Endo, Exacto. viviendo. ¿Tienes fechas para eso o todavía está ahí por verse la fecha, por determinarse la fecha? Probablemente la tercera semana de julio ya estaría el taller listo. Y por ejemplo, si yo me inscribo en tus 3 talleres, porque por lo que entiendo con uno no voy a hacer mucho. Cuando tengo los 3, yo ya estoy preparada para poder eventualmente hacer lectura de cartas. Sí. Yo ya termino lista, impeque. Sí, porque mucho de este trabajo tiene que ver con, como lo vamos a conversar en los talleres, con la apertura que tú quieras darte respecto a tu propia intuición. Ejercicios para familiarizarte y ver al tarot como un ser que tiene espíritu, verlo como un ser vivo. Cada arcano tiene un mensaje vivo para darnos. Y es importante y maravilloso relacionarnos de esta manera, dejar que el arcano nos converse, que nos cuente quién es, qué vino a decirnos. Y para eso, bueno, vamos a tener hartos ejercicios y cosas bonitas que nos van a ayudar precisamente a estar en condiciones de corazón y de conocimiento para poder hacer lectura. No, maravilloso. Ay, me encanta. Maravilloso. No se pierdan este taller de tarot. ¿Cómo se va a llamar en particular? ¿Tiene nombre ya el taller? ¿El uno al menos? Se va a llamar Descubriendo Tarot. Así. Maravilloso. Entonces, Vivi_Endo en Instagram para los talleres de tarot 1, 2 y 3 en Descubriendo el Tarot. ¿Se va a basar en este tarot que comentabas, en este tarot antiguo? Sí, en este es el que yo me formé, que es el tarot de Marsella. Perfecto, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por escucharnos Muchas aquí gracias. en Café en Caldero. Sí. Gracias a nuestra primera entrevistada. Muchas De su gracias, propio Viviana. Gracias a mi entrevistador, de verdad que lo han hecho maravilloso, maravilloso. Y se agradecen sus mensajes para, bueno, seguir hablando del tarot, tal vez en
en otro Oye, es capítulo. que da para largo. Sí, O claro. sea, si nos sentamos acá conversando, podemos estar horas y horas y No, horas. y no, horas sí, y horas. maravilloso, maravilloso. Absolutamente Es todo inesperado. un mundo, sí. Y seguimos con nuestro café en caldero entonces, con un cafecito. Buenas Ay, noches. qué rico, buenas noches. Buenas noches.